Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida el equipo de la Secretaría de Formación y Capacitación a nuestra tercera sesión. Como saben, al final de la capacitación se les envía un link de una encuesta para que por favor nos apoyen a responderla, ya que con esto se contabiliza su asistencia y para que sean acreedores a su constancia de participación. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, buenas noches. Damos un minutito, dos, para que se sigan conectando. Pues si quieren, comenzamos. Bueno, la tercera sesión va relacionado a la perspectiva del lector mexicano rumbo al 2027 y 2030, que principalmente lo que vamos a ver en esta sesión es todo lo relacionado a cómo se está gestando actualmente el gobierno, el final del gobierno del López Obrador y el principio de lo que pues se vislumbra sea el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó después de la elección del pasado 2 de junio? Bueno, aquí les presento la encuesta
realizada por el Financiero de la evaluación del gobierno el 1 de julio. Si uno revisa, hubo un aumento en la aprobación del presidente, pasando a tener una aprobación del 66% durante el mes de junio, incrementándose 5 puntos porcentuales, mismos que se ven claramente en la caída que tiene la desaprobación hacia el gobierno de López Obrador. Recordar lo que vimos en las 2 sesiones anteriores, cómo se había convertido esto prácticamente en una elección de referéndum, y esta elección de referéndum da una parte contundente en el sentido de decir que pues este resultado pues, está beneficiando en la recta final de esta administración. Cosa curiosa, por ejemplo, en el mes de mayo, la mayor parte de la gente en la encuesta calificaba como muy mal o mal el tema del manejo de la economía por parte del gobierno de López Obrador, y como ahora en el mes de junio la aprobación fue de un 50% contra un rechazo del 38%. Sin embargo, el tema de la seguridad pública sigue siendo el tema donde peor sale evaluado el gobierno, con una calificación de muy mal y mal, contra un 30% que ve bien el funcionamiento del gobierno en este tema. Cosa curiosa, la corrupción siguió aumentando, la percepción de corrupción por parte del gobierno, incrementándose a el 61% de aprobación contra el 31% de, 61% de rechazo contra 31% de aprobación. Y por otro lado, el tema de los apoyos sociales, que sigue siendo lo mejor calificado en esta admisión, que aumentó 10 puntos porcentuales de aprobación de 60 a 70% y un rechazo del 20%. Y bueno, hay una pregunta que hace aquí en esta ocasión el periódico El Financiero en su encuesta: si cree que al terminar su mandato como presidente López Obrador, ¿a qué se va a dedicar? El 45% ha creído el tema de que se va a retirar de la política, mientras un 52% asegura que va a mantenerse activo en la política. También hay una pregunta que es sin duda una pregunta clave, que es en relación a la reforma al Poder Judicial, que vamos a hablar un poquito más adelante de esta reforma. ¿Qué tan enterado está usted acerca de la propuesta de la reforma al Poder Judicial? El poco o nada es un 62%, contra mucho algo en un 35%. Es decir, aunque es el tema mediático, la mayor parte de la gente desconoce de qué consiste y cuál es el papel de esta reforma al Poder Judicial. Y bueno, estamos siendo testigos de los primeros pincelazos del nuevo gobierno que empezará funciones en el mes de octubre, pero que ha iniciado pues ya todo este proceso. Incluso ni siquiera Claudia Sheinbaum es presidenta electa de manera formal, todavía no le entregan su constancia, pero bueno, es parte, digamos, de esta dinámica. Y voy a leer ahorita el prólogo que escribe Claudia Sheinbaum en este libro editado por Itaca, que coordinó Enrique Semo, que se llama Ideas para continuar con la Cuarta Transformación. Este libro, publicado por Itaca, se realizó su primera edición en el 2023, cuando ya estaba muy destapado el tema del arranque de las corcholatas por ver quién iba a ser el candidato. Recordar que Enrique Semo, que es un investigador emérito de la UNAM, pues es aparte pues uno de los principales analistas desde el punto de vista marxista de la historia de México, y también desde el punto de la antropología. Y Claudia Sheinbaum precisamente escribe este prólogo de este libro, Ideas para continuar la Cuarta Transformación. Dice Claudia Sheinbaum: crecí en un ambiente marcado por el movimiento del 68. La casa estaba llena de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México que habían participado en el movimiento estudiantil magisterial, y sus pláticas me dejaron una marca temprana y profunda de lo que debía ser México. Recordar que apenas hace poco la mamá
de Claudia Sheinbaum, pues recibió precisamente un reconocimiento de la UNAM como investigadora, Ani Pardo, en ese sentido. Y luego dice ella: desde mi juventud estudiantil he pugnado por las causas que considero justas. Así participé en la lucha por el derecho de todos los jóvenes mexicanos a la educación superior. En 1986-87 colaboré activamente en las movilizaciones estudiantiles contra las políticas tendientes a la privatización de la educación superior, en defensa de la universidad pública y uno de sus sentidos más significativos, la gratuidad. Recordemos que este movimiento del CEU del 86-87, donde participaron figuras como Rosario Robles, Carlos Simas, la propia Claudia Sheinbaum, pues fue un movimiento en contra de que se incrementara el pago a la universidad. Recordar que es algo simbólico de 20 centavos y que en ese momento se proponía un incremento muy pequeño por parte del rector Sarucán. Y bueno, continúa en ese tema de la gratuidad, pero aquí para encontrar un elemento ideológico muy claro que es este tema de la gratuidad y de el papel del gobierno como el Estado benefactor. Y dice: más tarde, en mi participación durante más de 20 años de colaboración con Andrés Manuel López Obrador en el movimiento y los gobiernos de la Cuarta Transformación, siempre he sostenido que la lucha de ideas es un aspecto fundamental de su desarrollo. Si la revolución de las conciencias, que hay que recordar que es lo que ha marcado López Obrador como el humanismo mexicano, no puede haber un cambio sustancial en la vida de nuestro país. A cada paso hay que buscar la solución a problemas complejos que guíen nuestra acción e inspiren a la población a participar activamente en el movimiento de la transformación que la Cuarta Transformación representa. Durante este sexenio se han dado los primeros pasos que apuntan a un cambio fundamental en la realidad del país. Por eso nuestro movimiento es también un campo de lucha de ideas. La Cuarta Transformación ha demostrado que tiene una agenda propia opuesta al neoliberalismo que dominó a México durante más de 30 años. Recuerda que también esa es parte de la narrativa tradicional que ha tenido López Obrador y lo que lo rodea. Con el pretexto de promover el mercado y la globalización, una minoría de grandes empresarios nacionales y extranjeros y un grupo de políticos corruptos se ven adueñados del Estado para beneficiarse a costa de la gran mayoría del pueblo mexicano. Cosa curiosa, pero hoy en día los grandes empresarios se siguen beneficiando de las políticas públicas realizadas por esta administración, principalmente en la construcción de las grandes obras. Sus voceros en los medios de comunicación masiva siguen sosteniendo que el único camino viable es continuar con ese régimen. La crítica a los medios de comunicación, otro elemento ahí. El movimiento ha desarrollado un conjunto de ideas de cambio que se han llevado a la práctica en los últimos 4 años y medio en el poder. Separar el poder político respecto del poder económico y con ello poner al gobierno al servicio de la gente y no de las grandes corporaciones, aunque sabemos que no es exactamente así. Combatir la corrupción sistemática que sacrifica lo público en beneficio de una minoría privilegiada, incluir a las mayorías excluidas en el gobierno por medio de una nueva democracia participativa, es decir, gobernar para las mayorías. Y dice Sheinbaum: creo firmemente que la batalla por la nación es también y ante todo un choque entre dos sistemas de valores. Los principios que promueve la minoría privilegiada, tales como que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son, o que la riqueza y el poder son los mayores logros a los que se puede llegar a aspirar. Son criterios que amenazan la cohesión social, tanto como amenazan la miseria y la desigualdad. Y luego dice Sheinbaum: recuperar y defender la nación de quienes la tenían secuestrada es recobrar nuestros principios. El amor por el trabajo, el valor de la solidaridad, el respeto por los demás, la generosidad, la esperanza y la alegría. Eso es cómo se adueñan de ciertas palabras, de ciertos principios fundamentales que tiene la propia humanidad. Y dice: hoy la cuarta T es encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Tiene un gobierno que trabaja contra los privilegios del pasado. Un gobierno que adopta por necesidad y por convicción la honradez y la honestidad como principios ineludibles para combatir la corrupción.
Un gobierno que impulsa el desarrollo económico con una visión humanista, la economía moral. Un gobierno que participa de la ola progresista de Latinoamérica, el contexto internacional. Es importante recordar, y esta es una lección histórica, que la derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta cuando se trata de reivindicaciones sociales a favor del pueblo y del dominio de la nación. Nos quedan muchas tareas para continuar la transformación de México con nuevas visiones y perspectivas. Y en ese quehacer habrá muchas luchas para lograr el cambio económico, político, social, ambiental, educativo y cultural. Y fíjense, aquí viene algo interesante de que vislumbra, podrá ser algunos pincelazos, y por eso lo puse aquí en esa parte, algunos pincelazos de su administración. Dice Sheinbaum, la independencia energética debe ser consolidada y modernizada transitando a energías limpias, cosa que no hizo esta administración. La nueva ley sindical debe ser hecha realidad. La reforma de la educación debe continuar impulsando un nuevo programa educativo y mejorando la infraestructura escolar, digital y de conectividad. El combate a la pobreza en todas sus formas, dice, debe proseguir. Debe continuarse la lucha para superar las medidas neoliberales que afectaron a la mujer, como aumento de la brecha salarial, la carencia de prestaciones en la industria maquiladora, la sobrecarga del trabajo doméstico en la industria, el trabajo doméstico y las labores de cuidado. Se deben continuar y ampliar los programas de ayuda a los campesinos iniciados por la Cuarta Transformación. Producción para el bienestar, Sembrando Vida, las universidades interculturales y los planteles de las universidades Benito Juárez. En ese temor celebro el esfuerzo realizado por el grupo de intelectuales que se dedicaron a plasmar en este libro las reflexiones en torno a muchos de los problemas que nos aquejan y nuestra historia, ofreciendo alternativas de análisis y solución. México necesita de estas y más voces que permitan contar con la información del análisis científico, que contribuya a las grandes tareas de los años venideros. Más pensadores y analistas que pongan el hombro para seguir construyendo una patria con esperanza y con futuro. Por cierto, entre los que escriben estas ideas para continuar con la cuarta transformación, aparte del coordinador que fue Enrique Semo, se encuentra José Blanco, Axel Didrikson, Pedro Álvarez y Casa, Noemí Levy, Lisette Silva, Julio Verdegué, el futuro secretario de Agricultura, Arturo Chávez y Marco Lenin Ramírez. Hice esto para decir cómo ya estaba de alguna manera ya conectado, ya tejido, ya instrumentalizado, pues hacia dónde va el camino de esta administración. Y bueno, recordar primero, y ahorita vamos a analizar el detalle del gabinete, pero los primeros pincelazos es el gabinete. El gabinete hay que decir que hasta el momento estos nombramientos que se han realizado, incluyendo el día de hoy, lo que hemos visto son acuerdos políticos y de lealtad a López Obrador. Es decir, acuerdos políticos como meter a Mario Delgado y a Marcelo Ebrard, pero al mismo tiempo demostrar una lealtad a López Obrador, ratificando a Rogelio Ramírez de la Hacienda, a Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar y a algunas otras personas del actual gobierno en otras funciones, como el caso de Rosa Isela Rodríguez para la Secretaría de Gobernación, Alicia Bárcena para la Secretaría del Medio Ambiente o Raquel Buenrostro para la Función Pública. Hay que decir que también los nombramientos realizados han sido tomando en cuenta que en varios campos se está nombrando a técnicos especializados para darle tranquilidad a los mercados. El nombramiento de Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería o el de Marcelo Ebrard en la parte económica. También decir que ha integrado a gente de su confianza cuando fue jefa de gobierno del Distrito Federal, del gobierno de la Ciudad de México, sin duda para dejar pues una claridad de que obviamente necesita su gente de confianza. Algunos han sido funcionarios, por cierto, de gobiernos neoliberales, cosa que contradice su discurso. Pero recordar que, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente fue el secretario de Salud de Ernesto Zedillo y que entró como rector de la UNAM para resolver el problema, el conflicto que se vivió en la huelga del 99-2000. O el caso de Marcelo Ebrard, que fue, pues, funcionario en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el departamento del Distrito Federal, y antes con Miguel de la Madrid
también fue funcionario de la mano de quien fue su padrino político, Manuel Camacho Solís. O el caso de Alicia Bárcenas, que fue subsecretaria de Ecología en el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid. Ahora, el primer paquete de reformas que viene en septiembre, cuando todavía no toma posesión Claudia Sheinbaum, pero que han ido marcando un punto importante. El primero de ellos, el que la Guardia Nacional, que hoy en día se encuentra en un artículo transitorio dependiente de la Sedena, ya pueda participar de forma completa en esta secretaría. La reforma al Poder Judicial sin condición, es decir, la reforma va como va, aunque veremos cómo se va distribuyendo. Las becas Benito Juárez ya en la Constitución, así como el apoyo a mujeres de 60 años, de 60 a 64 años, adelantando a las mujeres el apoyo que se da de la pensión de adultos mayores. Y uno que ha pasado un poco desapercibido, pero es la reforma electoral para eliminar la reelección en diputados, senadores y alcaldes, que apenas ha estado implementándose y que, hay que decir, ha logrado elementos interesantes como ir profesionalizando el poder legislativo. ¿Cuál es la tendencia del gobierno que estamos viendo para el futuro inmediato? Estamos viendo continuidad en la administración de López Obrador, sin lugar a dudas. En algunos campos habrá cambios, por ejemplo, en el tema energía, medio ambiente y ciencia. Y aquí explico algo interesante. Hasta el momento vemos que hay 3 bloques importantes en el gobierno. El bloque que podríamos decir es el bloque para garantizar certidumbre económica y tranquilidad al mercado. Y eso es el tema económico, el tema internacional, donde hay una combinación de funcionarios que han sido gente que ha trabajado con López Obrador y con ella, y que de alguna manera lo que se busca es generarle tranquilidad a los inversionistas. Vemos otro bloque, que es el bloque de los temas que le gustan a Claudia Sheinbaum: el tema de energía, el tema del medio ambiente, el tema de la ciencia, en los que ha nombrado a gente cercana a ella en su pensamiento y en su operación. Por ejemplo, la titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Rosa Aurelia Ruiz, amiga académica de la UNAM de toda la vida de Claudia Sheinbaum, o el nombrar a Lucena González, la actual secretaria de Finanzas del gobierno capitalino, como la titular de la Secretaría de Energía. Rosalena González no sabe de temas energéticos, pero sabe de administrar, y por eso la pone en esa secretaría. O el caso de medio ambiente, donde se ha puesto a una Alicia Bárcena, que fue la primera mujer, mejor dicho, la primera persona en ser secretaria técnica de la Comisión del Medio Ambiente allá a principios de la década de los 80 en el Poder Legislativo. Son los temas que le interesan a Sheinbaum. Ahí López Obrador desconoce el tema y simple y sencillamente le dejó nombrar a quien quisiera en esa dinámica. Pero hay un tercer bloque, el bloque político, el cual ha delegado totalmente a López Obradorismo. Gobernación para una Rosa Isela Rodríguez, que ya fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México cuando empezó la administración de Sheinbaum, y una mujer de todas las confianzas de López Obrador y también de la propia Claudia Sheinbaum. Por otro lado, el nombramiento de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, quien ya fue secretario de Educación del Distrito Federal en la época de Marcelo Ebrard, cuando esa secretaría era de chocolate, en el que buscaban que se proyectara para ser candidato a jefe de gobierno, terminó siendo senador de la República. Y por otro lado, dentro de ese gabinete de la parte política, pues Ariadna Montiel para repetir en la Secretaría del Bienestar. La importancia de nombrar a alguien de la confianza del observador en la secretaría clave, la que se lleva, como mencionamos en otras sesiones, el 51% del gasto aprobado del presupuesto 2024. Hay que decir que también aunque se mantiene una lealtad al liderazgo de López Obrador, por el momento se han dado algunas señales interesantes, como por ejemplo no haberle dado al Partido Verde la titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente, o el caso del berrinche de Gerardo Fernández Noroña. Sumando a el nombramiento el día de hoy como jefe de la oficina de la presidencia a Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán, y que hay que recordar, renunció a su cargo como coordinador de asesores de López Obrador, cuando López Obrador en alguna conferencia de prensa se fue contra el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas. El regreso del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, la llegada de Lázaro Cárdenas Batel, tiene un mensaje político profundo y que tiene que ver hacia una vinculación importante hacia la izquierda y hacia uno de los temas que es el estatismo como un elemento fundamental del manejo económico, es decir, un gobierno que sea el protector, el que cuide, el que sobreproteja la economía, un Estado benefactor. Y a esto, decir que hasta el momento pues, se han realizado estos 17 nombramientos en el gabinete. El primer bloque en el que ya mencioné el caso de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, recordar que quedó en segundo lugar de la competencia para ser candidato presidencial, le tocaba coordinar el Senado de la República, sin embargo, se le da esta Secretaría de Economía, cuya función principal será la renegociación del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Por otro lado, Juan Ramón de la Fuente, ahora como canciller, un hombre que fue el representante de México ante la ONU en este gobierno y que tuvo diferencias con el propio López Obrador. Se le nombró jefe del equipo de transición, sin embargo, parece que va a estar relegado de funciones políticas para funciones operativas. Ya mencioné el caso de Rosario Ruiz Gutiérrez, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, una mujer que buscó siempre ser rectora de la UNAM, perteneciente al sector de académicos de izquierda y que ahora pues va a ocupar esta secretaría, que es interesante porque el CONACYT se le da se le sube en el escalafón de importancia, sin embargo, hay que decir que es una secretaría que va a entrar en competencia directa con la Secretaría de Educación Pública y los efectos que esta puede llegar a tener. Por otro lado, la llegada de Julio Verdeguer Sacristán, un hombre formado en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, que ha ocupado cargos en la FAO y que proviene en su investigación de haber trabajado para empresas que en su momento estuvieron a favor del maíz transgénico y que después han cambiado para ir por el cultivo del maíz nativo. Julio Verdeguer Sacristán, el nuevo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro caso, el de Alicia Bárcenas, ya mencioné, como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pasando de la Cancillería a este otro cargo. Ernestina Godoy, como consejera jurídica, recordar que Ernestina Godoy fue la fiscal de la Ciudad de México y su papel ahí es de ser literal la guardaespaldas de la propia Claudia Sheinbaum, de ser la guarura, la que va a cuidar de alguna manera el espacio político desde el punto de vista jurídico, como lo hizo como fiscal. El segundo bloque tenemos a Lucelena González, la secretaria de Energía, hoy en día la secretaria de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Se llegó a mencionar en algún momento como un Sheinbaum cuando se iba de la jefatura de gobierno y que se llegó a pensar como un plan B en caso de que no entrara en ese espacio Martí Batres. El caso de David Kersenovich, secretario de Salud, una persona que ha sido incluso médico personal en su momento de la propia Claudia Sheinbaum, un hombre que ha estado en el sistema de salud, ya es un hombre de edad avanzada, es el más grande en el gabinete y que participó en los foros que organizó, los foros de los diálogos que organizó durante esta campaña electoral Juan Ramón de la Fuente. Luego viene el nombramiento de Raquel Buenrostro, conocidos por muchos como una funcionaria pública muy dura, con un papel a veces radical en esta Secretaría de la Función Pública, que mucho se habla, es para cuidar las espaldas de los funcionarios salientes y dejar un mensaje a los entrantes de que la corrupción no será un elemento. Raquel Buenrostro, hay que recordar, hoy en día secretaria de Economía, fue la titular del SAT al principio de la administración y una mujer sin duda muy ligada también a los hijos del presidente, como pasa con Lucelena González en la Secretaría de Energía. Por otro lado, el nombramiento de Jesús Antonio Esteban Medina como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Jesús Esteban, un hombre también de formación académica en la UNAM y que fue el secretario de Obras del gobierno de la Ciudad de México con Claudio Sheinbaum, un hombre de todas sus confianzas para ese tipo de temas. Por otro lado, Elena Vega Rangel, la
subsecretaria actualmente de la SEDATU, ahora se eleva como secretaria del ramo, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esnalena Vega Rangel fue primero la titular de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, y después subió como subsecretaria, ocupando la operación que llevaba el subtitular Román Meyer Serra. Por otro lado, la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, generando, pues de alguna manera, pues satisfacción y tranquilidad a los mercados. Las otras partes del gabinete, Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación. Rosela Rodríguez, periodista de profesión, egresada de la SEPTIEM, es una mujer que, pues muy cercana a López Obrador, desde que él fue dirigente nacional del PRD. Incluso han salido, ustedes han visto notas donde se habla de su relación como casi niñera de los hijos del propio López Obrador. Rosa Isela Rodríguez fue ascendiendo a distintos cargos, entre ellos secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, encargada del programa de la pensión para adultos mayores de la Ciudad de México en su momento, coordinadora del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, bueno, secretaria de Gobierno. Después se la llevó López Obrador a Marina, a la parte de puertos, y después llegó como la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno actual. Por otro lado, Mario Delgado, el premio de consolación. Él buscó mediáticamente la Secretaría de Gobernación, no se le otorgó. Sin embargo, se le da una secretaría con muchísimo peso e importancia, como es la SEP, que tendrá entonces una visión de tipo política, recordar pues las reformas educativas que se han realizado. Hemos escuchado el rechazo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra precisamente de este nombramiento. Y un dato anecdótico para que ustedes sepan, Mario Delgado es el único político que cuando fue senador de la República presentó una iniciativa para una reforma, en este caso en materia de educación, siguiendo la línea, perdón, siguiendo la línea del Pacto por México, y después no solamente subió para hablar en contra de su propia iniciativa, sino que incluso votó en contra de la iniciativa que él mismo presentó. Caso histórico en el Senado. Mario Delgado, sin duda, en un premio consolación como la SEP, que es también una gran secretaría. Omar García Harfuch, el hombre de confianza de Claudia Sheinbaum, era su delfín para la jefatura de gobierno, se dio para que fuera Clara Brugada. Omar García Harfuch, un hombre sin duda polémico, es nieto del general Marcelo García Barragán, es hijo de Carlos García Paniagua, quien fuera dirigente nacional del PRI a principios de la década de los 80, y hoy en día, pues, Omar García Harfuch, pues fue secretario de Seguridad Ciudadana con Claudia Sheinbaum, se ocupó cargos en el gobierno, desde el gobierno de Felipe Calderón, en materia de seguridad, y bueno, pues hoy en día encargado de esta secretaría, y yo les puedo advertir que sin duda se vislumbra para que se convierta, pues, en uno de los posibles sucesores de Sheinbaum en el 2030. Ariadna Montiel, por cierto, otra líder estudiantil, no en la época de Claudia Sheinbaum, sino unos años después. Ariadna Montiel Reyes, quien fue una figura importante para René Bejarano hace muchos años, fue la primera diputada que tuvo Morena cuando se pasó del PRD y apenas Morena estaba conformándose como partido político. Renunció a ser candidata a la jefatura de gobierno para seguir en la Secretaría del Bienestar, y bueno, pues su nombramiento es una ratificación a su trabajo y es sin duda una operadora del presidente. Y por último, el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel, el hombre de las confianzas en su momento, de su propio padre, Cuauhtémoc Cárdenas. Lázaro, que fue gobernador de Michoacán, un hombre vinculado a la política también cubana, está casado con una cubana, y que aparte, pues fue una pieza importante al iniciar la administración del propio Andrés Manuel López Obrador. Se mencionaba que Cárdenas Batel podía caer en Pemex, pero este nombramiento como jefe de la oficina, que regresa parte de ese cargo, pues lo pone en los reflectores más importantes de la propia dinámica. Así es como se ha ido integrando este gabinete,
del que podemos decir que, por ejemplo, 12 de ellos estudiaron en universidades públicas, 12 de los 17, de los cuales 11 en la UNAM, 10 en la UNAM, 1 en la UAM y otro en otra escuela pública, que es el INAC, que es el caso de Lázaro Cárdenas de Hotel. 6 fueron funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum fue su titular. 9 ocuparon un cargo en la admisión de López Obrador. 8 estudiaron maestrías y doctorados en el extranjero. 9 de ellos trabajaron en gobiernos no liberales, y entre lo que podemos decir de la numeralia de las profesiones, 2 médicos cirujanos, 3 economistas, 2 biólogas, 2 abogados, una socióloga, un ingeniero civil, una matemática, un internacionalista, un agricultor, una periodista, un experto en seguridad pública, un arquitecto y un antropólogo. Y bueno, si podemos ahorita dividir políticamente, podemos hablar que ahorita hay 2 grupos dentro del futuro gabinete. Los López Obradoristas, que hay que decir, son los que son muy cercanos al López Obrador y que son la herencia en gran medida: Rosa Isela, que ya lo mencioné, Rogelio Ramírez de la O, Ariadna Montiel, Raquel Buendrostro, Edna Elena Vega Rangel, y el caso de Mario Delgado y Marcelo Ebrard, que son por acuerdos políticos. Recordar que Mario Delgado, pues, el dirigente de Morena, y podemos decir que todos ellos ocuparon un cargo en la admisión de López Obrador en algún momento, y que son leales precisamente a López Obrador. El otro grupo es el de los claudistas, de los cuales podríamos decir que ahorita ya hay 10 de ellos claramente identificados. Omar García Harfuch, Luciana González, los 2 trabajaron en el gobierno de la Ciudad de México, al igual que Rosario Ruiz, que fue la secretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México con Sheinbaum. Juan Ramón de la Fuente, que ella la trae en el tema de la campaña. Alicia Bárcenas, que la trajo ahorita en también ese proceso. Resina Godoy, que fue su funcionaria. Verdeguer, que es un especialista en la materia, pero que ha llegado por esa vía, al igual que David Kersenovich, otro especialista en materia de salud. Jesús Esteva, que trabajó en su administración, y haber recuperado a Lázaro Cárdenas. Por cierto, durante la campaña electoral, al iniciar la campaña electoral, entrevistado Cuauhtémoc Cárdenas, pues traía un rechazo hacia el tema Moreno, pero de Morena. Ya casi en la recta final, hay un encuentro entre Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas, y después un respaldo de Cuauhtémoc Cárdenas hacia Claudia Sheinbaum, y que eso se puede ver concreto en este nombramiento de Lázaro Cárdenas como jefe de la oficina de la presidencia. Ahora, ese es para hablar del tema del gabinete. Ahora, hablemos del futuro Congreso, de lo que va a pasar en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ya hemos visto en otras sesiones que va a haber una mayoría. Estamos viendo si se logra evitar esa mayoría, esa sobrerepresentación en diputados. En senadores les faltan 2 votos para esa parte. Y bueno, hablar de algunas de las figuras que van a estar en el Senado. En el caso de Acción Nacional, bueno, pues algunas de las figuras que llegan al Senado son Marco Cortés, Ricardo Anaya, Lili Telles, por mencionar algunos. También están Miguel Márquez, va a estar Agustín Dorantes, Lupita Murguía, van a estar algunas otras personas. En el caso del PRI, ya hemos visto el caso de la ratificación de Alejandro Moreno en su modificación de estatutos en la Asamblea Nacional del PRI del domingo pasado, el regreso de figuras como Manuel Beltrones, o la llegada de Carolina Villano, la actual secretaria general del PRI, esposa de Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, que lo más seguro es que repita en ese propio cargo. La llegada de Luis Donaldo Colosio, una figura que sin duda será un candidato presidenciable en el 2030, futureando un poco en este asunto, o la llegada nuevamente de Dante Delgado, dirigente y dueño de Movimiento Ciudadano. Por otro lado, en el caso de Morena, el papel que va a tener el coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, y por otro lado también el caso de Citlali Hernández, la actual secretaria general de Morena, que ha decidido no competir por la presidencia de ese partido, por lo que se mantendrá ahí en el Senado. La llegada de figuras como Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, o el caso de Gerardo Fernández Noroña, que pues honestamente no le cumplieron el acuerdo político al interior del propio Morena para ocupar precisamente ese espacio. En lo que respecta a diputados, pues en el caso del PAN está Jorge Romero, y aquí pues no sabemos que Cabeza de Vaca no va a ser diputado, pero decidí poner esta parte
para hablar de un elemento importante que se va a dar, y era para recordar la siguiente anotación. Recordar que el exgobernador de Tamaulipas buscaba ser diputado por la vía plurinominal. Por una investigación, el tribunal impidió, después de varias impugnaciones, impidió que él fuera el candidato a diputado federal. Al final, el partido decidió que fuera César Verástegui, el famoso truco, pero es un ejemplo de cómo se hacen malinterpretaciones a la ley para quitar del espacio a esta figura, porque no aunque tenía orden de aprehensión, no había una suspensión en la materia, había un amparo en ese sentido. Cosa que no sucedió con otros personajes en otros momentos. Y voy a poner un caso muy particular. En 2018, Napoleón Gómez Urrutia, que seguía en ese papel de prófugo, fue candidato de Morena y después fue senador y, por cierto, ahora regresa como diputado federal. Por eso puse el caso de Cabeza de Vaca. Kenia López Rabadán, que va a llegar en ese sentido a la, también a la Diputación Federal, y podríamos hablar de varios personajes más que sin duda estarán ahí en la próxima Cámara de Diputados. En el caso del PRI, ya mencioné Rubén Moreira, que lo más seguro es que repita en el cargo como coordinador de la bancada. Marcela Guerra, que fue la última presidenta de la mesa directiva del PRI, que también llega en esa vía. Caso de MC, pues Patricia Mercado ahora llega a la Cámara de Diputados y Clemente Castañeda también llega en ese sentido. Ricardo Monreal, que va a coordinar la bancada, y algunas otras figuras aquí representativas, Olga Sánchez Cordero, que del Senado pasa ahora a diputados, el caso de Pedro Aces Barba, que es este líder magisterial que fundó Fuerza por México, ese partido, y que dirige la CATEM, la Confederación Laboral, la CTM, digamos, de la época de la Cuarta Transformación. Hugo Eric Flores, el dueño del PES, que perdió registro nuevamente y que va a buscar nuevamente ser partido político y que llega ahora como diputado. O Cuauhtémoc Blanco, este gobernador de Morelos, que ubicamos perfectamente todos como una estrella del fútbol mexicano, que ahora pues va a ocupar una diputación cuidando para tener fuero y que no haya una investigación en su contra. O el caso del dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, que ahora llega como diputado federal de Morena. Y bueno, también quiero presentarles a ustedes en esta perspectiva de cómo es el comportamiento, pues el comportamiento que tiene y que puede tener nuestro propio sistema político y el propio, cómo se maneja los propios, por ejemplo, congresos locales. Vamos a tener congresos con mayoría para Morena y demás, pero pensando en la perspectiva del 27 y del 30 y tomando en cuenta una premisa. La premisa es que ya vimos 6 años de Moreno. Estos 6 años que vienen ahora van hacia a una creación del andamiaje jurídico local, de ir transformando lo local para ir poniéndole orden, una reconfiguración. Por eso aquí estoy poniendo aquí que el poder legislativo local representa la dinámica política de los propios estados y la influencia que se llega a dar a nivel federal para aplicar o modificar el andamiaje jurídico del orden estatal. Es importante entender que de aquí al 27 y al 30, ahora todo va en una estrategia para ir reformando desde los temas locales, que son clave el desarrollo del papel legislativo y las nuevas reglas jurídicas que se van a ir construyendo en los estados. Para esto, el día de hoy, precisamente el día de hoy, se dio a conocer el censo que analiza el INEGI sobre el tema del poder legislativo local. Y aquí, una de las primeras cosas que quiero marcar es cuál es la temática que se encuentra de alguna manera tomando en cuenta cuáles son los temas que están siendo los temas tocados por los congresos locales desde la creación de las propias comisiones. Es decir, las comisiones establecidas en los congresos estatales según el tema que se atendió. Y entonces vemos, por ejemplo, que hay 56 relacionadas a asuntos financieros y hacendarios,
45 a temas de justicia, y luego vemos que el siguiente tema es arte, cultura y otras manifestaciones sociales, desarrollo agrario, territorial, urbano y vivienda, gobierno y política interior, régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias, se está modificando todo el andamiaje al interior de los congresos locales, derechos humanos, igualdad de género y o derechos de las mujeres, medio ambiente y ecología, agricultura y desarrollo rural, desarrollo municipal, economía, fíjense a qué lugar se encuentra el tema de economía, administración y gestoría interna, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, educación, infraestructura, comunicaciones y transportes, puntos constitucionales y legislación, todas las reformas de las constituciones locales, eh, desarrollo social, seguridad pública o seguridad ciudadana. Vean ustedes hasta qué lugar se encuentra dentro de las comisiones establecidas, cuando hemos visto que es el tema de mayor preocupación. Ciencia, tecnología, innovación, cultura física y o deporte, salud, turismo, migración y asuntos internacionales y o fronterizos, niñas, niños y adolescentes, asuntos electorales y participación ciudadana, trabajo, transparencia, acceso a la información y protección, asuntos indígenas, juventud, protección civil, vigilancia, recursos hidráulicos, combate a la corrupción, desarrollo integral de la familia, adultos mayores, población, protección y seguridad social, servicios públicos, atención a víctimas, combustibles y energía, reinserción social y búsqueda de personas. Durante los periodos reportados por los congresos estatales se presentaron 27,494 iniciativas. De total de iniciativas, hay que decir que Jalisco concentró el 12,4%. La iniciativa de decreto fue el tipo de iniciativa presentada más frecuente, que se llevó el 67,2% y que nos habla del cambio de régimen a nivel local. Ahí podemos ver, por ejemplo, con arriba de 1,000 iniciativas presentadas, Baja California, gobernado por Morena, Chihuahua, gobernado por el PAN ahorita, Hidalgo, gobernado ahorita por Morena, Jalisco por MC, que es el que tiene más, 3,401 iniciativas, Michoacán, 1,360, gobernado ahorita por Morena, Nuevo León por MC, que tiene 1,862 iniciativas, Oaxaca por Morena, 1,313, Puebla, gobernado por Morena, 1,322, Tamaulipas por Morena, 1,409, y Veracruz, gobernado por Morena, 2,315 iniciativas presentadas. Ahora, del total del presupuesto que ejercieron los congresos estatales, el 10,8% correspondió a la Ciudad de México, que fue el más gastalón, que gastó 1,645,6 millones de pesos, incluso más que el Estado de México, que tiene más legisladores y que es el que tiene mayor número de población, más de 16 millones que viven en, la ciudad, en el Estado de México. Y ahí fueron 1,255. Recordar que la Ciudad de México, gobernado por Morena y que tuvo como jefa de gobierno hasta esta parte de estudio, pues a la propia Claudia Sheinbaum. Vemos luego el caso de Michoacán, Jalisco y demás, hasta el Congreso más económico, que se gastó 115 millones de pesos en el presupuesto del 2022. En lo que respecta a personas legisladoras de los congresos estatales, según entidad federativa y sexo, podemos ver que hoy en día son más las mujeres que los hombres. 436 mujeres, 459 hombres y 2 personas que se consideraron binarios. Vemos aquí también cómo, aquí está por la conformación, lo que les decía yo ahorita, el caso del Estado de México, que tiene 75 diputados, que es el que tiene esta propia distribución. Ahora, de acuerdo con la forma de elección, el 61% de las personas legisladoras en activo fue electo por el principio de mayoría relativa y el 39% por representación proporcional. Y ya si vemos, bueno, según su forma de distribución, pues vemos el PT con mayoría relativa, el PAN, Morena, el PRI, como va distribuyéndose ahí
la conformación de los que llegaban por la vía pluri y los que llegaban por mayoría relativa. Obviamente los independientes son los que más están considerados ahí. Sobre el cambio de adscripción de las personas legisladoras, esto es interesante ver cuántos legisladores se perdieron en ese sentido durante el estudio realizado en 2023. No estamos considerando 2024, pero ahí veíamos ya como, por ejemplo, el partido Morena perdió de tener 386, terminó teniendo 369. El PAN tenía 189 y perdió 10 diputados en ese periodo, 179 quedó. El PRI es el que más perdió 28 personas. Movimiento Ciudadano ganó 4, el Verde perdió 2, el PT también perdió, de 51 pasó a 46, el PRD de 38 pasó a 34 y los legisladores sin grupo parlamentario se incrementaron de 38 a 45. De legisladores independientes 3 se convirtió 1, quiere decir que 2 se pasaron a algún otro grupo parlamentario y que están de alguna manera. Y hay otras personas que estaban en otro grupo parlamentario y terminaron pasándose a otro que son de 57 pasó a 73. Ahora, de acuerdo con las características de las personas legisladoras, el 52.7% de los hombres y el 54.5% de las mujeres hoy en día cuentan con estudios de licenciatura siendo diputados. 3.8% de los hombres son doctores, 3.2 mujeres, con maestría 24.4 hombres, 24.1 mujeres, licenciatura la mayoría, 50.7 hombres, 54.5 mujeres. Alguna carrera técnica comercial, 1.9, 3.4 en el caso de las mujeres, preparatoria, hombres 4.8, 3.9 mujeres, secundaria 1.3 hombres, 1.8 mujeres, y preescolar o primaria 1.1 hombres, 0.2 mujeres. Vemos cómo se ha ido incrementándose el que ya los legisladores tienen estudios. No se graficó aquí, como lo aclara el propio estudio, la categoría de no identificado, que correspondió al 10% de hombres y 8.9% de mujeres, de legisladores en activo. Ahora, de acuerdo con el tipo de adscripción, personas que están según adscripción y escolaridad, según el partido político en el que militan, el PT y las personas sin grupo parlamentario concentraron la con mayor nivel de escolaridad hasta carrera técnica o carrera comercial, con el 15.5 y el 15.2%, respectivamente. Por su parte, MC fue el que concentró 41% de personas con posgrado. Ahí vemos en el caso del PAN como 1.7 tienen doctorado, 31.8 maestría, licenciatura 50.8, carrera técnica 2.8, preparatoria 5%, secundaria 0.6, primera escolar 0%. Y bueno, aquí es curioso porque antes en el pasado, Acción Nacional se la caracterizaba por ser uno de los partidos que tenía el mayor número de legisladores por de mayor nivel de escolaridad. Ahora, otro tema interesante es la experiencia de los legisladores en el servicio público. ¿Qué tanto tiempo llevan en el servicio público? ¿Qué tanto improvisados son? Hay que, aquí leo la nota, que la distribución porcentual se realizó con respecto al total de las personas legisladores según su adscripción, y de acuerdo con el tipo de adscripción no se presentó la categoría de no identificado, que correspondió al 43.6% para el total. 14.8 fue del PRD, 30.4% del PT, 42.4 para el PAN y 35.8 para el Verde, 44.7 para Morena, 34.4 para MC, 40.6 para el PRI, 51.6 para legisladores sin grupo parlamentario y 45.2 para otro grupo parlamentario. Esto se tomó en cuenta las personas legisladores en activo y entonces encontramos, cosa curiosa, que Morena, a pesar de ser un partido de reciente creación, que prácticamente el próximo año va a cumplir 10 años de existencia, tiene al 39.3% de sus legisladores con experiencia de gobierno, de servicio público. Y por ejemplo, el que salió con mejor fue el PRD con 55.9 de experiencia, el PT 45.7, el PAN 43.6, el Verde 41.5, MC 36.1, el PRI 33.6. Pero lo interesante aquí
es cuando uno va al siguiente escalafón, donde encontramos que de 11 a 20 años, el PRD tiene 17.6, el PT 13%, el PAN 11, el Verde 15, Morena ahí disminuye, pero la pregunta es si es un partido reciente. Movimiento Ciudadano, que también no tiene tantos años de existencia, digo, sí tiene esos años de existencia como Convergencia, 21.3, es decir, que son los mismos que están vinculados en el servicio público, el PRI 14.3. Si nos vamos a de 21 a 30 años, encontramos que del PRD 0.8, del PT 8.7, del PAN 2.2, del Verde el 5.7, de Morena el 4.6, de MC el 6.6, del PRI el 7.9. Y por otro lado, más de 30 años, el PRD 2.9, el PT 2.2, el PAN 0.6, el Verde 1.9 y Morena el 3%, cuando no existía, MC el 1.6, el PRI 3.6. Aquí nos demuestra que Morena está conformado principalmente de gente proveniente de otros partidos de mayor tiempo de existencia. Ahora, por su parte, el 52.7% de las personas legisladoras contaron con 1 a 3 años de antigüedad. Esto, digámoslo así, de personas legisladoras de los congresos según inscripción de antigüedad como persona legisladora, es decir, siendo legisladores, no funcionarios, servidores públicos como era la antigua gráfica, sino aquí como legisladores, es decir, su experiencia como legisladores. Y entonces aquí encontramos que de 1 a 3 años, pues es una parte importante. Vemos, por ejemplo, el caso de Morena el 51%, el PAN el 63% y demás. De 4 a 6 años, del Verde 30%, del PT 30%, de Morena 24%, de el PAN 18.4%. De 7 a 9 años de experiencia legislativa ya se va disminuyendo. El PRI tiene 6.4 ahí, Morena el 1.4, el PT 2.2, el PAN tiene el 5.6. Más de 9 años como legisladores, nuevamente encontramos el caso de Morena con el 1.1, el PRD 5.9, eran los mismos de siempre ocupando esos cargos. Y como menciona aquí la nota, la distribución porcentual se realizó con respecto al total de las personas legisladoras según su inscripción. De acuerdo con el tipo de inscripción, no se presentó la categoría no identificado que correspondía a 22.9% para el total, ya distribuido de alguna manera. Bueno, quise mencionar el tema de los congresos locales como un elemento extra en esta tercera parte de ver hacia dónde va el futuro inmediato en ese sentido de la propia distribución del propio del comportamiento del lector, del comportamiento del legislador en ese caso local. Ahora, lo que vale la pena analizar en esta hora que nos queda es las principales características del nuevo contexto político-social. Vamos a hablar de 10 temas generales en los que se encuentra actualmente cuál va a ser el nuevo contexto con el resultado de esta elección y las conclusiones que al mismo tiempo vamos a tener. El primer tema es consolidación autoritaria, reducción de la democracia. Aquí es interesante porque hemos visto cómo se ha ido de alguna manera eliminando elementos democráticos y, por ejemplo, si se llega a dar la aprobación de la sobrerepresentación que mencioné en la sesión pasada, podríamos ver pues el fin de contrapesos. Pero ¿qué más vemos ahí? Por ejemplo, la relación con la inversión privada va a tener que obligar a ciertos elementos, aunque sean cosméticos, de democracia necesaria para el proyecto. Recordar que el acuerdo comercial del TEMEC, el acuerdo comercial con la Unión Europea y los otros acuerdos que se tienen en la mayor parte de los países de Occidente por parte del gobierno mexicano, obligan a elementos democráticos. Por lo tanto, la renegociación del TEMEC que se va a dar entre el 24 y entre 2025 y 2026 se va a convertir en un contrapeso hacia las decisiones del próximo gobierno. Por otro lado, mencionar que esta administración que viene
sí trae un proyecto cultural de la izquierda neogramscista. Recordar a Gramsci, Antonio Gramsci, este ideólogo italiano del siglo XX, que fue el primero en promover la teoría de las superestructuras y de realizar revoluciones culturales por encima de revoluciones armadas. Gramsci hablaba de que había que cambiar culturalmente a la sociedad por medio de la educación, por medio de las artes, el entretenimiento, por medio de los medios de comunicación y también desde las propias leyes. No es necesario usar un rifle, es necesario usar los cambios culturales que serán proyectados a mediano y largo plazo para ir generando un cambio en las percepciones que van teniendo la gente. Temas en México que eran fundamentales para entender desde el punto de vista cultural cómo se han ido modificando estos. Podemos poner varios ejemplos, pero uno muy específico, la propia democracia. Los estudios marcados por el Índice de Desarrollo Democrático y así como otros manejados por estudios de opinión, marcan que a fecha del día de hoy, un 36% de los mexicanos no creen en la democracia. Y a eso incluso sustentar que existe 40 millones de mexicanos que en ese proceso electoral decidieron no ir a votar. Reclutados principalmente en la generación de los 25 a los 40 años, la llamada generación de los millennials. Este proceso neogranchista, que es el neomarxismo pleno, para cambiar percepciones y realidades y entonces reconfigurar pensamientos que se fueron teniendo. De el Estado es solamente un administrador breve a convertirse a que el Estado es el que debe administrar y cuidar a la población, pero al mismo tiempo poner las leyes, regalar dinero y hacer funciones que no están en su propia naturaleza. El otro es un proceso para institucionalizar a Morena. Recordar que Morena no es un partido como los partidos tradicionales. Morena es un movimiento amorfo constituido por chile, mole y pozole, en el que podemos nosotros ver con muchísima claridad que en ese sentido ahora llega el momento de ponerle orden. Por primera vez en la presidencia no va a estar su fundador, aunque sepamos nosotros que en los hechos atrás va a estar. La posible llegada de Luisa María Alcalde, hoy en día la secretaria de Gobernación, a la presidencia de Morena, habla que en la estrategia de Morena seguirá el camino que tuvo durante muchos años el PRI. El PRI como partido, como si fuera una secretaría de Estado dentro del gabinete. Incluso se nombraba el gabinete y se nombraba al mismo tiempo al dirigente nacional del PRI. Ahora está pasando lo mismo. Solamente que a diferencia de lo que pretenden hacer los partidos de oposición, como el PRI, eternizar a Alejandro Moreno, o el PAN, que todo indica será una dinámica de renovación entre los mismos grupos, Morena está apostando a una imagen joven y fresca, aunque sea parte del mismo equipo del Obrador, pero para darle un refresh en su visión lógica neogranchista. Por otro lado, recordar que durante esta administración se ha hecho una militarización del país.
Y aquí el papel de las Fuerzas Armadas. No por algo se ha ido atrasando el nombramiento de los titulares de la Sedena y la Marina. Cuando hablamos de militarización del país, hay que recordar que no solamente es el hecho de que el ejército esté fuera de los cuarteles y esté cuidando la seguridad en las calles utilizando este aparato que es la Guardia Nacional. No. Lo que estamos viendo ahora de forma muy particular es que el ejército, las Fuerzas Armadas, están haciendo un papel que no les corresponde en otros temas, como la administración de las aduanas, la construcción de aeropuertos, del Tren Maya, de obras públicas, y al mismo tiempo el manejo, incluso político, de ciertas situaciones. Desde llevar el control del aeropuerto o de los aeropuertos del país, hasta la definición de cuestiones de la vida cotidiana que estaban en el campo civil y que ahora se han pasado a esto. La militarización del país va en todo ese propio enfoque. En el planteamiento original de que la Guardia Nacional era una guardia civil, pues vimos que se tuvo que cambiar el panorama. Y no es que uno esté en contra del ejército, pero recordar que a un militar se le enseña para acabar con el enemigo, no como el policía civil que tiene que realizar una detención y luego una investigación. El militar es entrenado para matar al enemigo, para acabarlo, para fulminarlo. Por eso, cuando se da una situación así, de un retén donde no se para la gente, pues disparan a matar, porque así los educaron, así los formaron. Eso de que hay que entender de la militarización del país. No es que se esté en contra de los militares, sino que están haciendo funciones que no necesariamente le corresponden. Sin duda, dentro de esta consolidación autoritaria y la reducción de la democracia, encontramos una influencia de López Obrador durante el próximo sexenio, donde colocando figuras en el poder legislativo y colocando figuras en el gabinete. La jugada maestra del López Obrador es los candidatos perdedores en el juego de las corcholatas, pues van a ocupar premios de consolación, pero la fidelidad se pone en duda hacia la presidenta. La fidelidad se le pone a quien te puso. Y es el caso del legislativo. Y es el caso de las figuras del gabinete, que ya vimos cuáles están vinculados ahí. Segundo caso, el Estado de Derecho. Reforma a la ley de amparo. Ojo, porque no se le ha dado la importancia, pero la propuesta de la ley de amparo habla de que, por ejemplo, ante una obra que se está realizando, una obra pública que está dañando, ya no va a estar vigente un amparo de una empresa a la que no le paguen, de vecinos a los que están afectando. Se está eliminando esa figura. Y aquí con o sin Suprema Corte de Justicia, porque lo que se está haciendo es eliminar al Poder Judicial con pues, la reforma, la modificación del Poder Judicial. Ahora, la separación del Consejo de la Judicatura de la dependencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a mi juicio muy personal, eso es algo positivo, porque se le estaban dando poderes plenipotenciarios al presidente de la Corte y ¿qué es lo que sucedía? Que se obligaba a un juez con tal de castigarlo disciplinariamente si no lograba una Hubiera sentencia dejado mi gorra aquí abajo, me la de, pondré y se prende de mi cierto cámara para actor. que no toda. Y eso provocando pues esta uso, como vimos el de Arturo Saldívar, pues manipulando de su poder. Ahora, una vía interna del Poder Judicial exhibida, que también es el riesgo de ese sentido. Y repito, ojo,
No es que nuestro Poder Judicial sea perfecto, no. Incluso hay que recordar que la reforma al Poder Judicial del 95-96, en el que se replanteó el papel del poder Judicial, lo que se hizo fue darle al Poder Judicial su propia autonomía, su propia dinámica. Y haciendo lectura, recordar que de todos los ministros de la Corte que estaban, se decidió a algunos de ellos que siguieran en las funciones de ministros de la Corte para que no se diera un cambio drástico que perdiera lógica. Es así como se mantuvieron Mariano Azuela y el ministro Juan Díaz Romero. Ahora, aquí lo grave de la reforma al Poder Judicial es sin duda la elección de jueces por voto directo de la ciudadanía. La numeralia nos habla de la elección de una gran cantidad de jueces, de gentes que incluso el presidente mencionó. Otra vez, la idea, el refresh, que sean abogados recién egresados, para que la impartición no esté corrompida. Esa es la narrativa. Y entonces, pues, podemos llegar a ver? Tribunales especializados con personal sin conocimiento. Y las interpretaciones que se harán desde el punto de vista político y no jurídico. El riesgo de estos jueces por voto, más allá de que la gente no los conozca, que se impongan perfiles que vengan manipulados de un principio, es que acaba esa autonomía. Y repito, el Poder Judicial es oscuro, el nepotismo está presente, hay corrupción, sin duda, pero no es la forma de acabarlo. No lo vas a acabar echándolo a perder más. Ahora, también vamos a ver que estamos viendo una estrategia muy particular de lo que ha estado practicando en los últimos 3 años el Grupo de Puebla, que es la utilización del litigio estratégico como el elemento político jurídico para eliminar enemigos. ¿A qué voy con esto? El Grupo de Puebla ha planteado, incluso hay manuales operativos donde se explica, si tú eres gobierno, cómo debes acabar con la oposición desde el punto de vista jurídico. Y si tú eres oposición, cómo acabar con el gobierno en funciones desde el punto de vista jurídico. La llegada, el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil se debió en gran parte al litigio estratégico que realizaron mediante el modelo del Grupo de Puebla. Este litigio estratégico lo estamos viendo ahora en esta aplicación de esta propuesta de reforma al Poder Judicial, en donde una de las cosas más terribles que estamos viendo es la secuencia de cero diálogo con los actores del Poder Judicial por parte de la futura presidenta, delegando todo al Poder Legislativo, limpiándose las manos, pero al mismo tiempo mandando los mensajes de que la reforma va porque va. Y va en esta administración, en el último mes, que va a ser con un Congreso ya como lo estamos viendo en conformación. Por eso la importancia de que se cuide la sobrerepresentación, que no caiga la sobrerepresentación en ese sentido. Tercer tema, seguridad. Es posible que veamos nosotros en esta formación de escenarios una estrategia de nueva negociación, lo que se conoce coloquialmente como la Pax Narca, y o el repliegue y contención en esa estrategia de negociación. Es posible que veamos una primera etapa de reacomodo con posibilidades de baja en delitos de alto impacto, como llega a pasar, y con un punto importante. Recordar que Omar García Harfuch, pues en las investigaciones del atentado que sufrió, pues quien quiso acabar con él fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo en la sesión pasada hablaba de precisamente los cárteles y explicaba que hay otro cártel que es el cártel de Sinaloa, que por cierto en la semana pues se llevaron al líder, al líder de sicarios, al protector del hermano del Chapo Guzmán. Podemos ver también en estos reacomodos que puede llegar a pasar algo así. Ahora nos hemos enterado que
CISEN, que ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, ahora va a depender de forma directa, ya no de la Secretaría de Gobernación, sino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, de Omar García Harfuch. Si ya de por sí la inteligencia está reducida a espionaje político, la inteligencia civil en México, pues con eso será una mayor licencia. Ahora estamos viendo la ocupación de espacios en los municipios y gobiernos estatales que tienen los, y por eso lo pongo, narcogobiernos. Y también estamos viendo las utilizaciones del financiamiento a Morena y partidos aliados en las investigaciones realizadas de forma clara y contundente en diversos medios de comunicación sobre esa vinculación con la colocación de candidatos a modo, que eso es de todos los partidos políticos, pero sí hemos visto esta constante en los últimos tiempos. Tema educativo. Estamos viendo la consolidación nuevamente del poder de los sindicatos en materia educativa. El actual dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, don Alfonso Cepeda, va a ser senador de la República por Morena. Pero al mismo tiempo, hemos visto cómo la CATEM, la Confederación Laboral de Pedro Aces, creada en esta administración, está tomando en esta nueva reforma laboral que se hizo, pues un control importante de algunas secciones del sindicato. La llegada de Mario Delgado para operar políticamente esto tiene una propia lógica. Ahora, estamos viendo la ideologización de los contenidos y de los planes de estudio. Acción Nacional fue claro contra los nuevos contenidos de los libros de texto, que son estos modelos de la nueva escuela mexicana, donde la parte de conocimiento científico y técnico se ha reducido a uno de tipo ideológico. Por otro lado, estamos viendo que las becas Benito Juárez van a estar plasmadas en la Constitución. Recordar que estas becas de apoyo que se dan hoy en día, principalmente en la educación media superior con fines electorales, podrá aumentar en la educación superior y también en la educación básica, no importando la calificación que tenga el alumno. Esto es algo grave. No importa que el alumno tenga buenas o malas calificaciones, ni su condición económica. Lo importante, lo que está tomándose en cuenta, es que estas becas pues van a estar ahí plasmadas en esa dinámica de la Constitución. Por otro lado, la evaluación educativa y la lectoescritura, las nuevas reglas, pues van a poner el fin de los amparos a pruebas como PISA. Hoy en día la prueba PISA se volvió a reactivar gracias a los amparos realizados por agrupaciones de la sociedad civil. Pero si se elimina la figura de ese tipo de amparos, la evaluación educativa y lectoescritura, pues van a quedar eliminadas. También una nueva Secretaría de Ciencia que tendrá principalmente fines de tipo político. La creación de las universidades, la Universidad Rosario Castellanos, universidades interculturales, que lo mencioné hace rato en el mensaje del prólogo de Claudia Sheinbaum del libro Ideas para continuar la cuarta transformación, nos hablan precisamente de este elemento. Una secretaría que tendrá más poder que la SEP en algunas situaciones, lo que le da un carácter particular. Por eso está en color naranja, porque tiene elementos también que pueden llegar a ser incluso positivos. Quinto tema, la salud. Hemos visto que este gobierno fue el primer gobierno en tener 3 sistemas de salud. Empezó con el Seguro Popular, luego crearon el INSABI, no funcionó el INSABI y ahora al IMSS Bienestar, donde en esta administración vamos a ver que la disponibilidad de medicamentos está al 100% controlada por el IMSS Bienestar, con un control ya del 100% del sistema de salud que empezó de forma regional y que lo ha ido cooptando. Este gobierno tendremos ya el control al 100%. Por eso incluso es muy posible que repita en el cargo Zoé Robledo. Si vemos nosotros que repite Zoé Robledo, es la continuidad del sistema de salud como lo estamos conociendo del IMSS Bienestar. Medicina de primer nivel sin recursos contemplados, la ausencia para la medicina para los niños con cáncer, mujeres con cáncer, gentes de enfermedades esquizofrénicas, etcétera. Y la calidad y cobertura se mantiene con el acuerdo con Cuba.
Es decir, este acuerdo donde los médicos cubanos están sustituyendo a los médicos mexicanos en la aplicación de los servicios básicos, clínicas sin medicamentos y sin servicios. Sexto tema, la economía de mercado y globalización financiera. Hay que decir que existe una percepción del riesgo de inversionistas globales y nacionales a las reformas estructurales. No por algo, cuando se anuncia la victoria de Claudio Sheinbaum, no pasa nada en los mercados, pero cuando se anuncia que hay mayoría calificada, el peso, la disparidad peso-dólar, el tipo de cambio peso-dólar se dispara y se llega casi a los 19 pesos el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si tú no garantizas Estado de Derecho, si tú no garantizas libertades para operar, pues la cosa cae. ¿Por qué? Porque dicen los empresarios, ¿qué tal si yo invierto, pongo dinero y todo, y a la mera hora me dicen, ¿sabes qué? Tu empresa no se puede poner porque pone en riesgo cualquier situación y ya no te puedes amparar. Incluso, ojo, el propio, la propia Claudia Sheinbaum ha anunciado que las grandes inversiones internacionales no se caen. Pues no se caen porque la cartera de inversiones globales de las grandes empresas normalmente no se van de un país hasta que ven una inestabilidad económica en más de una década o en 15 años de riesgos completos, pero va bajando la inversión. Es decir, si yo tenía contemplado eh, el 50% de una cartera de inversión de riesgo, ahora va a ser el 5%. No me voy, ahí sigo, pero ya no, la inversión va bajando. Ahora, hay cuestiones por esta nueva propuesta política que trae Sheinbaum, de que si es posible, con la excusa de las condiciones ambientales, que haya aperturas de reconversión para Pemex y CFE, tomando en cuenta esos elementos. Y también hay que decir que este nombramiento de un cargo que es simbólico, que es ese consejo empresarial que va a dirigir Altagracia Gómez de la familia Maseca, para encargarse del nearshoring, el cual pues está presente en la nueva narrativa del gobierno de Claudio Sheinbaum. El nearshoring, tomando en cuenta que es esta posibilidad de inversión por la cercanía entre México y Estados Unidos para evitar la llegada de la competencia china en materia económica y la posibilidad de empresas que dicen prefiero invertir en México por la cercanía con los Estados Unidos. Sin embargo, esas se pueden llegar a caer si pues no hay condiciones. Ahora, también se está Mi proyectando una novio trabaja en el tutu. nueva Pues así, en el industrialización. tutu. Tutu, Tenemos tutu, un tutu, micrófono prendido. Si me ayudan a silenciarlo, por favor. tutu. Estamos viendo el proyecto industrialización del sur del país, como lo vimos con el observador, sigue esa gran industrialización y ya vimos el efecto electoral que tuvo eso y la nueva inversión que se va a dar hacia el Pacífico mexicano con la construcción de nuevas vías de ferrocarril para industrializar esa zona, que es a la que se quiere ahora beneficiar. Séptimo tema, medio ambiente. Ya mencioné que el medio ambiente es uno de los temas de mayor preocupación e interés de Claudio Sheinbaum. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Discrecionalidad en proyectos de conversión público y privado de energías renovables. Vienen nuevas renegociaciones de esos proyectos de conversión con algunas de las empresas con las que están haciéndose esos acuerdos de tipo económico. La nueva narrativa presidencial sobre las energías renovables. Recordemos que el observador desconocía del tema, pero aparte él era de vamos por los factores primarios, por eso la refinería de Dos Bocas. Pero ahora con la nueva narrativa de las energías renovables se puede tomar un tema económico interesante. Participación activa del gobierno ahora en cumbres y acuerdos sobre el cambio climático. Sheinbaum sí ha ido a esos temas, le interesa, le gusta esa grilla de las cumbres climáticas y demás. Y vamos a ver, por eso el nombramiento de la hoy en día canciller para encargar esos temas tiene una lógica política internacional. Por otro lado, vemos el papel de la oposición. Vemos una oposición
cooptada y encerrada en su cuota de poder que va a traer sus propias consecuencias. Y también hay que decir que habrá algunos que buscan la conformación de nuevos partidos. Hay muchos tiradores que quieren hacer partido, ya vimos estos del Frente Cívico que quieren agarrarse la coyuntura de la marea rosa, pero están, por ejemplo, el caso de Verástegui, o está el caso de los evangélicos, el caso de Huéric Flores, el caso de Osorio Chong, que ya anunció también conformación de partido político, y así nos podríamos ir enumerando a varios esfuerzos que se quieren dar. Pero hay que decir que para conformar en México un partido político se necesitan por lo menos 3 elementos importantes: mucho dinero, muchas estructuras y la venia, el permiso del gobierno en funciones. Y si no me creen eso, recordemos que en la administración de López Obrador, México Libre, partido que buscó fundar los Calderón Zavala, no obtuvieron el registro por cualquier tontería, pero fue porque hubo una operación del gobierno para que no les dieran registro como partido político. Es parte del juego. ¿Y a quién sí le van a dar registro como partido político? Más seguro a los que están alineados al gobierno. Nuevamente al PES, nuevamente a Fuerza por México, a los del sindicato de maestros, a todos esos sí les van a dar el permiso, porque los necesitan en esa falsa construcción de democracia de la nueva reestructura del sistema de partidos que pretenden hacer. También hay que decir que los think tanks y la sociedad civil organizada deben entrar en un nuevo proceso de vida interna y de reemplazamiento de su papel y liderazgos, al igual que los partidos de oposición. Hay liderazgos que están demasiado quemados en este proceso, como un Claudio X González. Ya no puede ser un vocero de la sociedad. Y aquí hay una reflexión importante. Lo que fuimos testigos es que vimos a sociedad civil jugando a ser políticos y a políticos jugando a ser sociedad civil. Y eso elimina, pues, las naturalezas que tienen cada uno. Ojo, la sociedad civil es sociedad civil, no es oposición. La sociedad civil cumple con una función de papel crítico, así como los partidos políticos cumplen como un puente entre gobierno y sociedad, como las instituciones que son creadas para acceder al poder y en las que se basan en fundamentos doctrinales, en estatutos, en reglamentos y en una serie de dinámicas particulares para las cuales fueron creadas. Estamos en el fin de la partidocracia como la conocíamos y en la reestructuración del sistema político con nuevas reglas que, hay que decirlo, son reglas muy parecidas a las reglas del pasado, pero que no podemos comparar al gobierno actual con el gobierno de Echeverría de los años 70 o de López Portillo también de los 70s y 80s. ¿Por qué? Porque las condiciones internacionales son totalmente distintas. Y aquí viene el noveno tema, la política exterior. Va a haber las dos siguientes sesiones están dedicadas al tema internacional, pero hay que ver cuál va a ser la propuesta, las características del nuevo contexto en la política exterior. Primero, una cuestión que viene fuerte, que es la renegociación legal del TEMEC 2025-2026. Y va vinculado con el siguiente tema: el posible regreso de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos y sus prioridades con México, en especial con el tema migratorio. Aquí es una situación muy particular, porque todo indica, y más a partir del desastre que tuvo Biden en el debate presidencial de los Estados Unidos, ahora, hace unos días, en Estados Unidos, ese debate entre Trump y Biden, y que vemos una presión para que Biden deje de ser el candidato del Partido Demócrata. ¿Por qué la presión? Pues porque el señor ya está de edad muy avanzada, pero aparte está perdiendo, pues, el sentido de las cosas. Y la posible llegada de Trump
es con un Trump reinventado, más radical, que no va a buscar una nueva reelección y que viene con la espada desenvainada y que ahora sí va con un objetivo de despedazar al que esté enfrente. Si los demócratas no cambian un candidato presidencial, si mantienen el tema de la reelección de Biden, más fácil que Trump gane, y con una victoria así de Donald Trump, con ese Trump en ese sentido, Trump ya conoce a México, conoce las administraciones del tinte de Morena, solamente que hay una diferencia. Claudia no es AMLO. Y la simpatía que le generó al observador AMLO, no sabemos si se la va a generar Claudia Sheinbaum. Primer punto. Segundo punto, un Trump que va a llegar con un Congreso, con un Parlamento que posiblemente llegue de su lado, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, donde hemos visto que algunos republicanos traen en su discurso, en su dinámica muy particular, un tema que es declarar al narcotráfico mexicano como terrorismo y poder intervenir de forma armada. Marcelo Ebrard, ya sabemos, ya tuvo vinculación en su momento con el yerno de Donald Trump, con el propio Donald Trump, y recordemos lo que pone en sus memorias Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado de los Estados Unidos. Dice en su biografía, en sus memorias, que a Marcelo Ebrard lo puso de rodillas. Posiblemente lo voy a poner de rodillas. Vamos a ver en qué termina ese asunto, pero lo que sí es un hecho es que si regresa Trump, México va a tener que cambiar su política exterior de acercamiento, y vamos a ver más adelante, con otros actores que no son de su conveniencia. Ojo, las elecciones son en noviembre, en enero entra el nuevo presidente. Y la renegociación del TEMEC con un Donald Trump que sacó ventaja a la negociación original, tendrá nuevamente una gandalle por parte de la propuesta del propio Trump. Por otro lado, una coordinación con agencias de seguridad norteamericanas, como ya mencioné, presiones contra el gobierno por la lucha contra el narcotráfico, en especial por pues, el aumento de la inseguridad, de los homicidios dolosos, ya hoy en día más de 192,000 homicidios dolosos en toda esta administración, todos esos detalles que el gobierno norteamericano tiene puesto el ojo y que con la llegada de los republicanos se puede poner más complicado. Y al otro lado, regresamos al tema de la inversión de China en la región. Para entender, hay que recordar que así como está el manejo de la OTAN, el manejo comercial que tiene el grupo de los 9 y de los 7, que tiene Occidente en su manejo económico, recordemos que se ha creado este bloque del BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que es la conquista de Oriente, llegando por Oriente hacia Occidente. Y aquí es interesante porque China ya no está haciendo grandes inversiones, las sigue haciendo en las grandes potencias occidentales, aunque ya vimos que ahora el principal socio comercial de Estados Unidos ya es México y no China por primera vez en 20 años. Pero China está haciendo sus fuertes inversiones principalmente en el norte y centro de África, parte de las zonas más pobres del mundo, en la otra parte de Asia, de las partes más pobres del mundo, y en América Latina, concentrado en Centroamérica. ¿Cómo uno puede entender que en la reunión del CELAC que se llevó a cabo por allá en 2022, cuando vino Maduro y vinieron todas esas figuras del populismo latinoamericano a Palacio Nacional, estuvo vía llamada virtual Xi Jinping, el presidente chino? ¿Y cómo es que China entra a la región y entra vía el CELAC?
que es esta Confederación de Países de América Latina y del Caribe, cuyo, por cierto, enlace y representante del gobierno mexicano en la operación del CELAC es un señor llamado Lázaro Cárdenas Batel, futuro jefe de la oficina de la presidencia. La vinculación genera incertidumbre en el TEMEC. La inversión de China en la región vía el CELAC puede traer problemas fuertes a México con los Estados Unidos. Y luego, lo que a veces suena como algo, a veces muy exagerado, pero no lo es, la participación de Morena, el PT, el PRD ya no porque perdió registro, del Foro de Sao Paulo, de estos, recuerda que el Foro de Sao Paulo es los partidos políticos de izquierda coordinados por el Partido Comunista Cubano y que nace después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la URSS. Entonces, el Foro de Sao Paulo con planteamiento de y el Grupo de Puebla que reúne a personalidades. López Obrador, como no le gusta y desconoce el tema internacional, nunca se involucró físicamente en el Grupo de Puebla. Pero en agosto del año pasado, en la ciudad de Puebla, la oradora principal fue Claudia Sheinbaum. Y que, por cierto, otro de los integrantes fundadores del Grupo de Puebla se llama Mario Delgado, futuro secretario de Educación. Y otro de los fundadores por parte de México es un señor llamado Cuauhtémoc Cárdenas. En el Grupo de Puebla, que participa desde el señor Zapatero, expresidente español, el señor Alberto Fernández, expresidente de Argentina, y el señor Lula da Silva, el señor Correa y algunos otros, sí traen una agenda ideológica muy clara. Y métanse a la página del Grupo de Puebla, porque ahí viene claramente planteado, diseñado, toda esta propia dinámica. Ahora, México no ha perdido su alianza de gobierno con Cuba. Por cierto, la semana pasada vino el canciller cubano a México y tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum. Rusia, en el que México ha mantenido su voto neutro y su voto en contra del gobierno de Israel en el tema de Israel contra Palestina en la ONU, y en el que hay que recordar que el gobierno ruso, entre otras cosas, le regala fertilizantes al programa Sembrando Vida. Y obviamente el caso de Venezuela. Cosa interesante, el modelo de operación realizado en gran parte por los comités de defensa de la Cuarta Transformación, derivados de las estructuras del propio Morena en combinación con lo de los siervos de la nación, tiene semejanzas con una cosa llamada los CDRs, los Comités de Defensa Revolucionaria Cubana, y con las células bolivarianas que implementó Hugo Chávez en Venezuela. La pregunta, ¿México se va a convertir en Venezuela del Norte o ya va a ser Cuba? No. Parece que el modelo económico de México, desde el punto de vista de la izquierda, está siendo visualizado hacia dos caminos. Uno, copiar el modelo brasileño, donde sí hay una participación del Estado, por ejemplo, en Petrobras, pero también hay una participación del recurso privado. O el caso chino, donde está esta dinámica de una economía de libre mercado, donde se acaban los derechos, donde se acaba la democracia, donde las libertades no existen, pero hay libre comercio. Y pareciera que por ahí va el camino. Más allá de las complejidades que ocasiona el caso cubano o el caso venezolano. Y manteniendo a Rusia como un aliado fundamental. El punto 10, medios de comunicación. Estamos siendo testigos
de una persecución ya cada vez más directa a los críticos del gobierno. El caso de Latinus, el caso de algunas otras figuras que han ido saliendo de los medios de comunicación, y también es posible que lleguen nuevos voceros y representantes a ocupar la política pública de la comunicación gubernamental. Estos años, de aquí al 2030, va a haber revisión de concesiones de radio y televisión porque algunas empresas cumplen los 100 años de concesión que se dieron durante la década de los años 20. Va a haber presión para retirar concesiones de radio y televisión. Y hay que recordar que, salvo TV Azteca, que estuvo al principio del gobierno alineado y después ha roto, los otros, Televisa, Multimedios y demás, Grupo Imagen, se mantienen en lo general alineados a la actual administración. También hay que decir este proyecto de ideologización autoritaria en contenidos públicos del gobierno. Digo, la ventaja es que los hacen muy chafas, pero existen. Si uno revisa los contenidos de la televisión pública, Canal 28, Canal 11, más los de las televisiones del Estado, el Capital 21 en el caso de la Ciudad de México y de algunos otros lados, pues sí hay cada vez un proceso ideológico claramente en los contenidos del gobierno. Y lo vemos en cuestiones que pueden parecer absurdas, pero hoy en día vemos cómo la narrativa de polarización incluso salta a temas como la lucha entre las verduras y las frutas contra los carbohidratos. Polarizar, polarizar. Vemos a medios alineados al oficialismo, desde el principal, que es La Jornada, hasta otros que, por ejemplo, el caso, ¿cómo opera Grupo Imagen en ese sentido? Pues veamos el periódico Excelsior, cómo está totalmente alineado al oficialismo. Hay un punto positivo, las redes sociales, que no jugaron un papel importante en este proceso electoral como en otros, pero sí son un contrapeso natural y que pueden convertirse en un medio de rescate, por lo menos de la opinión y de la libertad de expresión. También hay que decir que hay manipulación de la información. Las fake news como mecanismos de propaganda del gobierno, y también hay que decirlo, de la propia oposición, en el que podemos llegar a ver estos casos que ahorita que van a aprobar una ley doméstica para prohibir que están sesionando el Senado. Les informo, el Senado no está sesionando ahorita, pero se inventan cosas. O la chica que hay que ayudarle con un tema médico y que tienes una encuesta. Sí, hay muchas fake news, noticias falsas, que lo que terminan haciendo es imponer esto que estamos viviendo en esta época actual, que es la posverdad. Es decir, yo tengo mis propios datos, yo tengo mi propia verdad y yo estoy obligado a respetarla. Oye, pero está fuera del sentido común, está fuera de la lógica. No, pero yo tengo mis propios datos, me tienes que respetar mis propios datos. Oye, los datos dicen que lleva 192,000 homicidios. Ah, no, pero se incrementaron en el gobierno de Calderón. Oye, pero el gobierno de Calderón ya van a ser ya 2 sexenios más de que acabó. Sí, pero él fue el que provocó todo. Vamos al tema de estas fake news. Entonces, esas son las principales características del nuevo contexto político y social. Ahora, hablemos de los contrapesos naturales y los contrapesos que pueden convertirse de alguna manera en reales. Y hay que entender un poco la dinámica de esto. Hoy en día, desde el punto de vista jurídico-político, el único contrapeso real que existe se llama Poder Judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia. Mal hecho, con sus propios mecanismos de corrupción, su obscuridad, lo que sea, pero mantiene esa autonomía. ¿Por qué quieren ir contra el Poder Judicial? Para eliminarle su sentido de contrapeso. 1. 2. Ir por el dinero que tiene el Poder Judicial para el dinero que ya no alcanza para los programas sociales. 3. Para eliminar esa autonomía que contrapone violaciones constitucionales que vemos en las acciones de inconstitucionalidad y en temas como esas leyes de amparo que avalan, por ejemplo, a las empresas o a la sociedad o a los colectivos acerca de ciertos temas en particular. Otro contrapeso que cada vez está en extinción y que también van por su recurso, los órganos autónomos, que hay que decir que hay una gran gama de órganos autónomos, desde los que son de tipo operativo, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
las que tienen que ver con todo este tipo de cuestiones como IFETEL, como la de competencia económica, las que tienen que ver con cuestiones muy técnicas especializadas, hasta otros como es el caso del INE o el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya está perdido, ya no es un órgano autónomo. El INE que va en ese propio proceso. Entonces, es claro que también hay que ir por el dinero de los órganos autónomos. Es el siguiente paso. No viene en esa propuesta de reforma, pero vendrá rápidamente, porque es también un contrapeso político. Hoy en día, en gran parte ligado por la partidocracia, pero posiblemente ahora ligado a otro nuevo esquema. Medios de comunicación importantes. Ya vimos ahorita los impactos que puede llegar a tener los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son un contrapeso cuando quieren ser un contrapeso. Aquí el caso distintivo de TV Azteca, que por una cuestión de su dueño está haciendo una crítica constante al gobierno, con las consecuencias que le puede llegar a tener, pero hasta ahí. Las inversiones del exterior, que ya también los mencioné, si hay una fuerte presión vía el TEMEC, vía EMES, también se puede convertir en un contrapeso. Y las inversiones del interior, lo que peor le puede pasar es que inversionistas que tienen el 100% de su capital aquí se vayan. A esos hay que hacerles otro tratamiento. Y también hay que decirlo, el contrapeso de la sociedad civil como un elemento crítico, pero al mismo tiempo de construcción. No es aislado. La sociedad civil va de la mano con muchas cosas y ahí es donde juega un papel importante los partidos políticos dentro de su propio desarrollo. La formación de cuadros, la dinámica en la cual tenemos que entender, estamos viviendo situaciones fuera del esquema tradicional en el que vivimos durante mucho tiempo en México. Entender que estamos viviendo un cambio de época que en México se está traduciendo en esta visión de esta nueva administración. Yo quisiera concluir mi participación en estas sesiones que hemos tenido con la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajo permanente. No se puede dejar de gastar saliva, de gastar las suelas y de generar sudor. Las 3 S. Que yo incluso diría saliva, sudor y sangre. Las 3 S del trabajo permanente que no se puede hacer un mes antes durante las campañas. Es un trabajo permanente, constante. Gastar saliva, hablar, presentes, sudor, esforzarse, generar comunidad, que se vea la presencia del ciudadano comprometido con su nación. Sangre, esto causa muchas molestias. Hay que dar testimonio en ese sentido. Hay que entender que se tienen que romper paradigmas, que se tiene que hacer un proceso de reconstrucción y un proceso de construcción. ¿A qué me refiero? Hay cosas que funcionan que solamente hay que alinearlos y reconstruirlos. Y hay cosas que hay que entender, se tienen que construir. Entre las críticas más importantes que se tienen en los tiempos actuales es el hecho de que, por ejemplo, la oposición trabajó mucho una narrativa de confrontación que no le funcionó. ¿Por qué? Porque era el padre amoroso López Obrador contra una oposición que era crítico del padre amoroso. Eso no funciona. Por eso hay que reconstruir un discurso y hay que construir nuevas bases, nuevas fuerzas, nuevas estructuras, sumar a nuevos aliados. Y tercero, la formación con acción. Está muy padre formarnos, pero si no se va a la acción, si no se va a lo aprendido, llevarlo a las calles, contagiarlo, no se logra absolutamente nada. Solo se logran buenas intenciones. Entonces, resumiendo, el trabajo es permanente, la formación es con acción y la construcción es con inteligencia y la reconstrucción es con estrategia. Muchas gracias. Ahí está mi contacto y les agradezco mucho el haber estado con ustedes compartiendo. Nos queda
prácticamente 5 minutos para algún tema de opinión o alguna cuestión, 5 minutos, porque yo a las 9 en punto tengo que huir a otra reunión. Pero quedo atento. A ver, Mario Corona, adelante, Mario. Sí, gracias, Guillermo, por compartir tus muy sesudos análisis. La verdad, muy interesante los temas que has expuesto. En sí, para no alargarme, beneficio de la duda, la doctora Claudia Sheinbaum escuchaba al más humilde de los ciudadanos, que porque es doctora nos va a ir bien, llevándolo a un nivel pues más elevado. ¿Dónde está el sustento en eso? Realmente tendremos una postura menos radical y más hacia la construcción de consensos. ¿Tu opinión? La verdad es que es difícil saberlo, es una incógnita. Así no se puede asegurar que quien tenga estudios de doctorado ya cambian las situaciones. Ya tuvimos algunos doctores. Cerdillo era doctor en economía y se dio una de las mayores crisis económicas. No es una garantía. Y tampoco, yo creo que lo que podemos llegar a ver es que en algunos rubros se va a radicalizar y en otros rubros se va a tener un comportamiento menos radical. ¿Por qué? Porque así es posiblemente el juego. Lo que podemos ver es que de arranque podríamos llegar a ver estas dinámicas de tratar de mostrar una continuidad en ciertas acciones de gobierno, las que han sido muy exitosas, y en otras, que es lo que hago hincapié en los temas que a ella le gustan, posiblemente cambios importantes, pero que van enfocados sin perder la línea ideológica de lo que es Morena y hacia lo que está comportándose Morena en ese sentido. Pero cada quien tiene su propio estilo de gobernar. Yo espero que por el bien de México pues nos vaya bien a todos, incluido pues ojalá muchas de las cosas no sea con el hígado, no sea con la sangre caliente, sino sean acciones tomadas a sangre fría y a mediano y largo plazo. Bueno, rápidamente hago aquí algunos de los comentarios que están poniendo. Carlos Demetrio Hurtado Moreno dice, ¿qué sucede en las administraciones? Anteriormente AMLO, el 60% del presupuesto de la federación estaba destinado a programas sociales y así también falló el partido en el poder. Saludos cordiales. Ojo, sí había un dinero dado, pero no recordar lo que yo les decía en sesiones anteriores. Hoy en día el beneficiario social está empoderado. Es decir, siempre han existido los programas sociales, siempre se ha dado dinero, pero el problema del dinero es que no es lo mismo que tú lo veas traducido en un desayuno o en una obra a que tú lo veas en tu bolsillo. Y el empoderarte en tu bolsillo cambia la dinámica. Por eso hay que entender que la distribución del recurso de empoderamiento es algo totalmente distinto. Ahora, alguien puso ahí en la Suprema Corte, dice, aquí otro comentario de Alejandro Salas. Aquí lo dicen desde el punto de vista, Morena logrará, de acuerdo a Gramsci, están logrando un cambio cultural y que así consolidan su poder con una sola persona y el Estado regala dinero. Sí, porque digo, lo han tropicalizado, no están siguiendo las reglas igual de Gramsci, pero sí están haciendo de alguna manera un empoderamiento, pero al mismo tiempo una conquista cultural de ciertas cosas, entre ellas este asunto de que los peores son los empresarios, el PRIAN, los conservadores, etcétera, y meterlos todos en un solo paquete. Eso es parte de ese asunto. Nuevamente, Carlos Demetrio Hurtado Bueno dice, desafortunadamente las universidades públicas únicamente terminan el 20% de los inscritos, se requiere una reestructura de forma y a fondo en la educación totalmente, porque aparte nuestro sistema educativo tiene esos elementos ahí. Muy buena plática, muchas gracias, nos sirvió el contacto, ahorita lo voy a proyectar, y el link de registro, el de explicación, muchas gracias por todos los comentarios. Vuelvo a proyectar rápidamente, nada más para que tengan ahí el contacto de un servidor, y nada más el último mensaje final, Carlos de León, contigo acabamos, que no sea muy largo, por favor. Muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan?
Sí, perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, pues a mí mi comentario brevemente es señalar que creo que la vida interna del partido está pasando por una situación muy complicada en la cual debemos de renovarnos o de ver, como comentabas, el trabajo de calle se ha abandonado totalmente y creo que el verdadero cambio que pretendemos todos los panistas, pues es abrir más el partido. Creo que ahorita el tema de la elección para nuestro dirigente nacional se está haciendo muy hermética, no se está tomando a consideración a los militantes e incluso creo que deberíamos de evaluar el hecho de que sea más sencillo que todos los ciudadanos participen en la vida interna del partido, para que seamos una institución acorde con las necesidades del pueblo. Y creo que su acción nacional nos ha afectado mucho. Con eso termino. Gracias. Creo que efectivamente en ese proceso de reflexión, en ese proceso que tiene que tomarse en cuenta, pues Acción Nacional tiene que en ese proceso de reconstrucción entender su sentido, su naturaleza, su dinámica muy particular y recordar que la construcción de la ciudadanía ha sido uno de los principios fundamentales de Acción Nacional y que no debe de olvidarse de ese proceso de reconstrucción. Estén órganos claros y claros en su función por parte de las propias reglas internas de Acción Nacional acerca de la comisión permanente, los consejos, los comités, etcétera, todos estos que tienen de alguna manera una función. Estos tienen que partir de algo muy importante, la democracia como el elemento principal que tiene que tomarse para su propio funcionamiento. Y eso es algo que debe seguir tomando en cuenta. Y bueno, termino con los otros comentarios. Dice, los programas sociales seguirán fomentando el círculo vicioso de la codependencia, provocando paternalismo en perjuicio de la misma ciudadanía. Y dice Carlos Demetrio, considero que antes de accionar, antes de salir a las calles, debemos analizar en qué situación estamos, en dónde caímos y demás. El partido en el poder puede ser el peor, puede ser Cuba, puede ser Venezuela, puede ser lo peor, pero aún no podemos derribarlo, aún con nuestra alianza. Bueno, pues es parte de los comentarios y bueno, pues agradecerles a todos. No sé si ya pusieron ahí la liga para la evaluación. La vamos a mandar por WhatsApp. La van a mandar por WhatsApp. Ok, perfecto. Pues bueno, que todos tengan muy buena noche, que estén bien. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por haber participado. Gracias. Les recordamos que para registrar su Gracias. asistencia es necesario que contesten la evaluación que se les envía al grupo de WhatsApp. Los esperamos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias, saludos. Buenas noches. Saludos. Gracias, saludos. Gracias. Buenas noches. Bonita noche para todos, excelente noche. Un gusto saludarte, Javier. Igualmente, Mitch. A ver cuándo nos vemos. Órale, nos escribimos. Órale, cuídate mucho. Bye. Bye.